Vamos a hacer dos lecturas cortas. En primer lugar, leemos en Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, su primera carta, capítulo 4, los primeros 6 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Primera de Corintios 12, 7. Me pregunto yo cada vez que nos reunimos y os puedo ver delante de mí, y vosotros mismos seguramente tendréis ese mismo sentimiento de cómo estamos, cuál es nuestra situación y nuestra actitud, qué es lo que hay dentro de nuestros corazones, cómo es cada uno y cómo es cada uno aquí y ahora, qué es lo que realmente quiere, qué actitud tiene con respecto al Evangelio, en este caso en particular, qué es lo que se está formando en cada uno de los corazones de los que estamos aquí. Uno puede llegar a leer y poder ver cuando miramos, por ejemplo, qué actitud tenéis ante lo que yo estoy diciendo por vuestra mirada o vuestra atención o vuestra disposición, por la manera en que nos sentamos en nuestro cuerpo, todo lo que es externo, quizá con todo lo que hemos oído o visto de cada uno de nosotros, y tenemos una percepción de lo que es cada uno, incluso más allá. Dependiendo de la relación que tenemos los unos para con los otros. Pero, en realidad, ¿qué es lo que hay en el corazón? ¿Y cuáles son esas motivaciones del corazón? Porque en muchas circunstancias lo que es externo es muy diferente de lo que es interno. Pero, en realidad, el único que puede conocer el corazón de todos y cada uno de nosotros en esta mañana es nuestro Señor. Por eso hemos leído en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 2, que nuestro Señor Jesús, que había hecho milagro extraordinario y su nombre ya era conocido a todo alrededor de la zona, nos dice que muchos se acercaron a Él y decían que creían en Él. Y eso, en un principio, a nosotros nos produce el gozo de saber que aquel milagro de convertir el agua en vino en aquella fiesta de bodas se había extendido y había alcanzado a muchos, y que aquella obra extraordinaria que nuestro Señor Jesús hizo en el templo, sacando a los comerciantes por la adulteración que estaban haciendo aquel lugar de oración, había producido una reacción en la gente. Entonces nos dice que muchos, versículo 23, el Evangelio de Juan, capítulo 2, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ahora el evangelista apóstol Juan hace una aclaración. Pero Jesús mismo no se fiaba, dice, de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otros lugares se nos repite en muchas ocasiones que el Señor conocía los pensamientos. Lucas, Juan lo repiten en varias ocasiones. Él conocía los pensamientos del corazón. Él sabía de la hipocresía, y sabemos que la hipocresía es que las palabras dicen una cosa y los hechos, el corazón, dicen otras. El Señor era Dios. Y Él podría adivinar Él sabe lo que hay en cada uno de vosotros en esta mañana en vuestros corazones. Y puede llegar a saber qué actitud, qué planificación hay en el interior de cada uno de vosotros. Si realmente el Evangelio es de una manera genuina en vuestras vidas o simplemente es algo emocional, externo, superficial. Vuestras luchas interiores. Pero nosotros no podemos llegar a saber.
no podemos llegar a entender lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que podemos ver la importancia de este don que yo quiero que miremos en esta mañana, este discernimiento de espíritus que nos dice en 1 Corintios 12, versículo 10. No lo podemos despegar, este don de los otros dones y de todo lo que hemos dicho, que este don en particular está tratado, en particular, para lo que es la congregación y las circunstancias de adoración, que son los capítulos que Pablo está tratando, pero que podemos ver a la misma vez que es un don, este discernimiento de espíritus que abarca mucho más que un mero culto o la vida concreta de iglesia. Tendremos que hacer en primer lugar una definición que es importante entendamos qué es lo que quiere decir Pablo con este discernir los espíritus. Los espíritus en este lugar, como hemos leído también en la primera carta de Juan, los espíritus de lo que está hablando aquí es la actitud y la experiencia interna o las intenciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, actitudes e intenciones internas. No es tanto de espíritus, de fantasmas o de ángeles o demonios invisibles, sino que lo que está hablando es qué es lo que hay dentro. Por eso Juan dice entender lo que son espíritu de Dios o espíritu del mundo. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? ¿Cuáles son las motivaciones? Eso es lo que está tratando, estos espíritus, esta intención interna de cada uno. Y por otra parte nos dice que el don tiene que ver con discernir. Si miráis, por ejemplo, en esta misma carta de Pablo, en 1 Corintios, la palabra discernir que tenemos aquí se traduce por juzgar, por ejemplo, en el capítulo 14, en el capítulo 6, o se traduce la misma palabra por distinguir. Es decir, es la misma palabra en el griego, pero que se utiliza o se traduce de manera distinta. Y lo que está tratando de decirnos, o lo que nos está diciendo es la importancia de poder diferenciar y separar los sentimientos, emociones, intenciones que hay dentro de nosotros. Diferenciar unos de otros, discernimiento de espíritu, hacer distinción, hacer un juicio sano, saludable, de lo bueno y de lo malo. De lo que viene del mundo y de lo que viene de Dios. O discernir, juzgar y tomar decisión con respecto a lo que es adecuado y de lo que es inconveniente. A veces hay cosas que son buenas, pero que no son convenientes en ciertas circunstancias. Hay cosas que sentimos en nuestro corazón que son correctas, pero que no son adecuadas en ese momento o en esas circunstancias. Hay cosas que nosotros las podemos hacer y las podemos decir con buena intención, pero que a lo mejor tiene otras circunstancias o otras actitudes diferentes. O a veces podemos decir cosas buenas, pero las podemos decir con mala intención. Esto todo es muy complicado. Pero esto es lo que está diciendo y por eso la importancia de este don de discernir los espíritus. Fijaros bien, por ejemplo, en el mismo Satanás, el diablo. Viene delante de Dios y Satanás mismo cita las Escrituras. Y nosotros pensamos, siempre es bueno citar la Biblia. Pero recordemos que Satanás está citando la Biblia, la Escritura, el Antiguo Testamento, para atentar a nuestro Señor Jesucristo. Así que algo bueno como es tener la Biblia, consultar la Biblia y citar la Biblia, puede tener una mala intención. O, por ejemplo, nos encontramos con una joven que tiene un espíritu dentro de ella
y que se presenta delante de Pablo y de los discípulos, lo encontráis en el libro de Hechos, capítulo 16, diciendo, estos hombres vienen de parte de Dios, cosa extraordinaria. Que pueda decirse algo en medio de una ciudad pagana y que pueda decir a aquella joven, estos vienen, traen un mensaje, vienen de parte de Dios. Pero sabemos que esto era de una mala actitud o de una mala situación, de un contexto equivocado, y Pablo dice, calla. Igual lo encontramos con malos espíritus con respecto a nuestro Señor. Así que podemos decir cosas buenas y podemos actuar de una manera externa, correcta, pero que dentro de nuestro corazón las motivaciones son equivocadas. Que podemos estar actuando de una manera agradable delante de la gente, pero que en el corazón y dentro de nosotros somos hipócritas. ¿Cómo podemos nosotros poder comprender y entender? ¿Y por qué es tan importante este discernir de espíritus? O llegar a comprender las intenciones reales del corazón. O por qué son estas actitudes de esta forma y de dónde vienen o de dónde nacen. Bueno, pues lo que podemos decir, en segundo lugar, de una manera clara, es que todo cristiano, todo creyente, por el hecho de tener el Espíritu Santo por una parte y de tener las Escrituras, por otra parte, tiene la capacidad para poder discernir las intenciones del corazón. No es simplemente que algunos puedan tener esta capacidad, sino que las Escrituras mismas nos están diciendo que todo cristiano está preparado, si es un verdadero creyente, para poder hacer discernimiento de espíritus, de una forma o de otra. Quizá de las cosas más elementales o fundamentales, pero al menos en un principio y en sus bases lo podemos hacer. Dejarme, por ejemplo, que leer en el libro de Hebreos. Nos dice así su autor en el capítulo 4. Versículo 12. Esto es uno de los versículos más importantes que cada creyente debería de tener en la cabecera de su cama. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo, en 2 de Timoteo, dice algo parecido con respecto a las mismas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, corregir, exhortar, etc. Pero fijaros bien lo que nos está diciendo aquí. La palabra de Dios que nosotros tenemos, que es como una espada y puede penetrar en lo más profundo del interior de cada uno de nosotros, puede discernir, puede separar o juzgar, como hemos dicho anteriormente que significa esta misma palabra, las intenciones y los pensamientos del corazón. Cada uno de vosotros tiene en sus manos o puede tener en sus manos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no te ha sido dada únicamente para que sepas que Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que te ha dado la Escritura para que te edifiques, para que fortalezcas, pero también, entre otras muchas cosas, para que seas capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es esto así? Bueno, tenemos el ejemplo de los bereanos. ¿Recordáis lo que ocurre en el libro de Hechos? Cuando la palabra de Dios es traída por Pablo, predicado el Evangelio. Anteriormente, algunos enseguida fueron a su tradición y a su historia y se opusieron al Evangelio. Pero estos hombres de Berea lo que hicieron fue, vamos a analizar estas cosas con la palabra de Dios.
y fueron con la palabra de Dios para ver si lo que aquel hombre estaba diciendo era correcto e incorrecto. Entonces, si tenemos la Escritura, nosotros tenemos la capacidad, tú y yo, si somos creyentes y creemos que la palabra de Dios es útil y está inspirada y es obra del Espíritu, tenemos la capacidad para poder decir lo que es bueno y malo de todo aquello que estamos escuchando. Aquellos mensajes y aquella gente que nos está hablando con ese carisma y esa atracción y esa luz fluorescente a su alrededor. Pero podemos llegar y decir, bueno, vamos a ver si esto es así conforme a las Escrituras. No sea que pueda parecer muy atractivo por fuera, pero haya veneno por dentro. Pero no solamente es que nosotros tenemos las Escrituras, y tenemos también la presencia del Espíritu en nuestras vidas, que nos hace comprender. El Espíritu nos habla a través de las Escrituras. Y podemos llegar a algunos pasajes que nos parezcan difíciles, pero lo que nos dice la palabra de Dios es que el Espíritu ilumina. No es que traiga nueva información del cielo, pero sí que ilumina para que podamos comprender lo que la palabra de Dios está diciendo. Así que, si tú, como creyente, seas joven o seas mayor en la fe, si tú como creyente tienes las Escrituras y la presencia del Espíritu en tu vida, no solamente es que puedes discernir espíritus, sino que debes de discernir espíritus. Tienes la responsabilidad para hacerlo. En otras palabras, no te tragues todo lo que te traen, porque a lo mejor te estás tragando ruedas de molino. No permitas que por mucho que tenga el nombre de Dios, tú puedas tomarlo como tuyo. Discierne, distingue, juzga lo que estás escuchando o lo que estás viendo o lo que te están diciendo, sea de unos o de otros. No solamente puedes, sino que debes. Pero sigamos un poquito más adelante. Hoy estamos viviendo en la iglesia, y hablo de la iglesia en general, que también nos afecta a nosotros, tiempos tremendamente difíciles y complicados. Puesto que no estamos luchando únicamente con un mundo opuesto. Nos gustaría que pudiéramos ver todo como paganismo, el Islam, gente que persigue el Evangelio, profetas de Baal que se oponen. No, lo que nos encontramos en una situación que hace a la Iglesia unos tiempos muy difíciles y para todos nosotros es que el diablo se viste como ángel de luz y se mueve en medio de nosotros sin que apenas podamos percibirlo. Sería muy fácil para ti y para mí que viéramos a este monstruo con rabo y orejas, vestido de rojo, intentando hacer maldades, pero el diablo no se presenta así, de esta forma, sino que, como nos dice el apóstol Pablo, es como un ángel de luz y que viene para engañar. O nos dice en otros lugares las Escrituras que los lobos no vienen rugiendo como lobos. Los lobos vienen como corderos. No se presentan en medio de la sierra para buscar cómo devorar a los corderos, sino que se cubren con las pieles de cordero para engañarnos. Y los falsos maestros no vienen diciendo, o falsos profetas, nos hemos inventado una nueva doctrina que es mejor de la que dice Dios o la que dice las Escrituras, sino que los falsos profetas vienen diciendo de sí mismos que han recibido palabra de Yahvé o palabra de Dios. Y esto nos complica mucho la vida y la dificulta y hace a la iglesia débil, porque todos estos visionarios y apóstoles del mundo entran por diferentes medios. Antes los creyentes podíamos estar aislados y podríamos simplemente tener la palabra de Dios a nuestro alcance y todos podríamos ver la Escritura y ya está. Pero hoy, por todos los medios de comunicación, se levantan todos esos
payasos y todas esas imágenes atractivas de diablos vestidos de luz, falsos maestros, lobos vestidos de cordero, y nos entran por tantos medios y de tantas formas y nos levantan el nombre dulce de nuestro Señor, pero realmente están trayendo veneno. Los falsos cristos, el espíritu del anticristo que nos dice el mismo Juan que esperamos y ya está en medio de nosotros.